Me voy a presentar, soy la doctora Miriam Calvari, pediatra infectóloga, integrante del Comité de Contralor del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y voy a coordinar este webinar. Cuando hablamos de virus sincicial respiratorio, en realidad estamos hablando de un lactante de pocas semanas que tiene dificultad para respirar, con una familia que tiene una angustia por una internación inesperada y el equipo de salud que realmente debe tratar y contener en esos momentos de gran vulnerabilidad. ¿Cuántas, cuántas veces hemos visto de que cuando guardias saturadas, salas de internación completas o niños que son previamente sanos que requieren una internación en una unidad de cuidados intensivos? Realmente es un gran desafío la infección por el virus sincicial respiratorio. Y desde hace muchos años la prevención del virus respiratorio sincicial representa un enorme desafío. Pero hoy nos encontramos con un escenario diferente. Tenemos nuevas herramientas como son la vacunación materna, los anticuerpos monoclonales de acción prolongada, que representan un cambio de paradigma de la prevención de la infección por virus respiratorio sincicial. Bueno, vamos a comenzar con las disertaciones. Tengo el gusto de presentar a la doctora Ana Ceballos, pediatra infectóloga, integrante del Comité de Contralor de Infectología Pediátrica del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, y ella nos va a hablar sobre la situación epidemiológica del virus sincicial respiratorio. Luego la doctora María Soledad Álvarez, infectóloga pediatra, también integrante del Comité de Contralor de Infectología Pediátrica del Consejo Médico de la provincia de Córdoba, y nos va a hablar sobre la estrategia integral para la prevención del virus sincicial respiratorio. Y para finalizar, la doctora Sandra Belfiore, jefa del Departamento de Inmunizaciones de la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles del Ministerio de Salud, nos va a hablar sobre las estrategias en la provincia de Córdoba. Bueno, adelante Ana, comenzamos con tu disertación. Bueno, muchas gracias Miriam por la presentación. Bueno, y realmente vamos a hablar de un tema tan importante que siempre nos preocupa y nos da dolor de cabeza, por supuesto, en la temporada de circulación, de mayor circulación. Voy a recordar algunos aspectos de lo que es el virus respiratorio sincicial. Es el principal causante de infecciones respiratorias agudas bajas en Argentina. Se calcula que genera entre 250.000 y 300.000 casos anuales. Es la causa más frecuente de internaciones pediátricas por bronquiolitis fundamentalmente durante el otoño y el invierno en menores de un año. Y la estacionalidad, recuerden que tenemos un pico de circulación entre abril y septiembre. A veces se modifica algunos años el comienzo o el final, pero en general para nuestra provincia es entre abril y septiembre. En las últimas semanas, en las últimas temporadas, perdón, se ha adelantado hasta 6 semanas respecto a los patrones prepandemia. El impacto en los menores. Recuerden que causa 1/3 de las muertes en niños durante su primer año de vida. Más del 70% de los casos graves ocurren en niños menores de 12 meses. Y recuerden que el virus respiratorio sincicial son 2 subtipos, el A y el B. En las recientes temporadas se ha reportado una circulación mixta con predominio variable de el A o el B según la región. Es el principal patógeno que causa bronquiolitis e infecciones respiratorias en nuestra provincia en menores de 5 años. En realidad, en nuestra provincia digo, pero en el país es el principal patógeno que causa bronquiolitis. Tiene una circulación, un patrón estacional, aumentando de forma marcada con las bajas temperaturas. Generalmente comienza a circular desde fines de abril o mayo y alcanza su pico de incidencia en los meses de invierno entre junio a septiembre. Se tiene un patrón de circulación.
¿Qué podemos decir de las características epidemiológicas más importantes? ¿Cuál es la población vulnerable? Los lactantes y niños pequeños. Causa entre el 60 y el 80% de las internaciones por bronquiolitis en niños menores de un año. Pero recuerden también que tenemos otra población susceptible que son los adultos mayores, que representa una causa creciente de morbilidad grave e internación en las personas de edad avanzada. En cuanto a la estacionalidad, los brotes epidémicos ocurren de manera predecible durante los meses de otoño e invierno, con picos que suelen durar entre 8 y 10 semanas, que es variable. Y lo más importante, la transmisibilidad es muy elevada. ¿Por qué? Porque es un virus que puede sobrevivir en superficies inertes, mesas, picaporte, hasta 7 horas. Fíjense ustedes la importancia de la supervivencia de este virus en la piel hasta 30 minutos, facilitando así la propagación en entornos cerrados y fundamentalmente en escuelas. Determinados grupos de pacientes tienen mayor riesgo de hospitalización, con tasas de incidencia del 4,3%, los prematuros, o sea, no solamente los recién nacidos sanos, sino que consideremos la importancia que tiene esta patología en los grupos de riesgo, como los lactantes prematuros, los pacientes con displasia broncopulmonar, las cardiopatías congénitas, las enfermedades crónicas complejas y, indudablemente, los niños con fibrosis quística. Históricamente, la curva de contagio asciende de manera exponencial entre las semanas epidemiológicas 13 y 22, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación de la parte de epidemiología, alcanzando el pico máximo durante los meses de invierno, indudablemente. Los que tienen diagnóstico de virus respiratorio sincicial el año 2025, se observó el incremento a partir de la semana 20. Por eso es tan importante la vigilancia epidemiológica, que nos va a marcar cuando empieza a aumentar la curva de incidencia de la enfermedad y cuando empieza a decrecer. Entonces, en el año 2025 empezó a aumentar la incidencia a partir de la semana 20, con un máximo en la semana 31. ¿Y qué decimos del 2026? En la actualidad, durante las primeras semanas, las detecciones se mantuvieron en niveles bajos, con un ligero aumento a partir de la semana 13 y con mayor número de casos en las semanas 20 y 21. Esto es muy importante, la vigilancia epidemiológica es indudable que es importante. Ustedes pueden observar en esta gráfica la incidencia importantísima que tuvo en el 2025 el virus respiratorio sincicial, que es el que está marcado con color azul, y cómo ha empezado a aumentar en el 2026 ya. Por eso es fundamental saber la protección que debemos tener y cómo debemos manejar este grupo etario afectado por esta patología. Con respecto a la distribución por edad en los internados, entre la semana 1 del 2025 y la 23 de este año, el mayor número de casos positivos se registró en menores de 5 años, que es el grupo que más se afecta, particularmente los menores de un año. Estos son los datos presentados por el Boletín Epidemiológico Nacional, el último boletín de la semana 23, donde nos muestra muy gráficamente el impacto que tiene en el grupo etario menor de un año, entre un año, 2 a 4 años, y también fíjense ustedes cómo aumenta en el grupo de edades mayores, fundamentalmente en los mayores de 65 años. Pero es fundamental el impacto en el menor de un año. Como conclusión, la dinámica y estacionalidad de este virus se caracteriza por algunos puntos clave. 1. La estacionalidad adelantada. Históricamente, nosotros conocíamos la circulación de este virus en invierno, pero en los últimos años el ascenso exponencial de casos se empezó a registrar de manera anticipada, fundamentalmente en otoño. Las variantes predominantes en las muestras analizadas son dos: los virus respiratorios, el A y el B, predomina ampliamente el B por sobre el A. Y indudablemente la población más afectada son los niños menores de un año y lactantes,
quienes representan la mayor parte de las consultas e internaciones. Y como conclusión, aparte de de la parte pediátrica, recuerden la importancia de la vacunación del adulto mayor, que también tiene una vacuna especial de virus respiratorio sincicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, a continuación, María Soledad Álvarez nos va a hablar sobre la estrategia de prevención sobre el virus respiratorio sincicial. Hola, buenas noches. Ahí ya voy a poner la presentación, si me dan un minuto. Cerrala es. Sí. Cerrala totalmente, sácala, si no, no va a- Ahí lo voy a lograr, ¿eh? No, no se impacienten. Ya voy. Ahí estamos. Bueno, ahí pueden verla la presentación. Sí, Sí, se ve muy bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer una caracterización de la población de riesgo. Vamos a hablar de las herramientas de prevención que hay disponibles, que es la vacunación en gestantes, anticuerpos monoclonales, cómo ha ido evolucionando la evidencia científica para el respaldo de estas estrategias, cuál sería la clave de implementar estas estrategias. Rápidamente contarles que el virus respiratorio sincicial fue descubierto como un agente etiológico de la bronquiolitis en 1956 y desde entonces sabemos que es un virus que acecha y que genera crisis respiratorias anuales en la población infantil, poniendo en jaque a los sistemas de salud y colapsando el sistema en las internaciones, en la terapia. Bueno, todos lo vivimos, todos los que atendemos pacientes pediátricos, sabemos lo que impacta en la salud del virus respiratorio sincicial, pero no fue hasta 1998 donde realmente se pudo implementar una estrategia de prevención para este virus y fue por la vía de los anticuerpos, por la vía de la inmunización pasiva. Todos conocemos el palivizumab, que fue la primera estrategia que se implementó y que fue hasta el 2013 en donde se pudo dar realmente un giro en el cambio de las formas de desarrollo de prevención del virus respiratorio sincicial, donde se describe una característica molecular de este virus, que es una proteína que tiene en la superficie, que es lo que le da la llave al virus para ingresar a las células y generar la lesión celular, que se llama proteína F, y cuando se descubrió que esta proteína F tenía una conformación que se llamaba pre-F, se pudo dirigir las estrategias de prevención, el estudio y el desarrollo de la estrategia de prevención en una forma mucho más certera. Y fue en 2023 en donde en nuestro país la ANMAT ya licenció dos estrategias, que fue la vacuna de su unidad estructural para virus respiratorio sincicial y los anticuerpos monoclonal. Eso rápidamente poner en contexto la historia de la prevención de este virus. Esto es para mostrarle solamente cómo es la estructura del virus y a dónde va dirigido los anticuerpos y dónde se va a dirigir las estrategias de prevención contra esta proteína pre-F. Y cuando decimos eso, para conocer un poco uno de los actores en la prevención, que es las características o las particularidades del virus respiratorio sincicial, y conocer el otro lado, que son la población que más impacto tiene, como bien Ana lo describió, los menores de 1 año. Este es un estudio del Hospital Gutiérrez, en donde hace una descripción de todos los pacientes que se internaban por infecciones respiratorias agudas bajas y describen cuál es la población más afectada, y de esos pacientes el 86% eran bebés nacidos a término. Si bien sabemos que el virus respiratorio sincicial impacta en población con factor de riesgo, cuando se ve la carga de enfermedad, el mayor caudal de pacientes son pacientes nacidos a términos, nacidos sanos. Y el promedio de edad de estos pacientes es de 7 meses en la internación. Otro aspecto a tener en cuenta, entonces, caracterizamos al virus, hablamos de la población afectada, menor de 1 año, sanos,
con o sin morbilidad, pero predominantemente sanos también. Y vemos la circulación del virus que se comporta de manera estacional. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estos aspectos? Porque eso va a hacer que entendamos cómo aplicar las estrategias de prevención. Y las estrategias de prevención para esta población más vulnerable es a través de anticuerpos. Anticuerpos que tiene que recibir este bebé. Y los puede recibir por dos vías. O vacunando a la mamá y que esta mamá genere anticuerpos y se los pase por vía transplacentaria, o directamente inoculando los anticuerpos al bebé. Esas son las dos formas en las cuales se pueden proteger hoy a los recién nacidos y a los lactantes menores para las enfermedades graves o la enfermedad severa por virus respiratorio sincicial. Cuando hablamos de la vacunación en mujer embarazada, nuestro país implementó a partir de enero del 2024 una estrategia de inmunización en todas las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 de embarazo. Se inmuniza con una vacuna a su unidad estructural que contiene cantidades iguales de antígeno F en la constitución de prefusión, esa molécula que les mostrábamos del virus respiratorio sincicial para los virus A y B, y esa se inocula y la mamá debe producir anticuerpos para el pasaje transplacentario. Como condición, como condición de que el bebé nazca protegido, para que lo recordemos, tiene que haber sido vacunada la mamá 15 días antes de que el bebé haya nacido, para darle el tiempo suficiente a que la mamá pueda producir los anticuerpos y hacer el pasaje transplacentario, para considerar que ese bebé nace protegido a través de los anticuerpos que la mamá le pasó. Esto es un panorama de un histórico de incidencia de bronquiolitis y la incidencia y cómo cambia la incidencia con las estrategias de prevención. Lo que podemos ver ahí, hay un gran valle en el 2020, que eso es el impacto de la pandemia, en la cual circuló COVID, pero no circuló virus respiratorio sincicial. Entonces, esto también nos enseñó que realmente el virus respiratorio sincicial es el que genera impacto en la carga de enfermedad de bronquiolitis en menores de 2 años. Después, cuando COVID deja de circular y empieza a circular otra vez virus respiratorio sincicial, nuevamente vemos que aumenta la incidencia de las bronquiolitis. Y vemos en el 2024, cuando se incorpora la estrategia de vacunación materna, cómo empieza a disminuir en forma paulatina la carga de enfermedad, pero no llega a desaparecer, va disminuyendo, pero faltan quizás a lo mejor a alguna población para proteger. Y esto también le da sustento y esto también se sostiene con las recomendaciones de las estrategias de prevención. Cuando se empiezan a comercializar las estrategias de prevención, que eran vacunación materna y anticuerpos de vida media prolongada, las sociedades científicas hacen recomendaciones de cuál sería la estrategia de mayor equidad y proponen SLIPE, por ejemplo, esta es la propuesta de la recomendación de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en donde proponen dos opciones: o implementar en forma universal a todos los niños, población objetivo, anticuerpos monoclonales de acción prolongada, o utilizar una estrategia mixta en la cual puedo proteger a los bebés a través de la vacunación materna durante el embarazo, más complementarlo o combinarlo o integrarlo con anticuerpos monoclonales de acción prolongada para aquellos grupos de pacientes que no fueron alcanzados por la protección de la vacunación materna. La Sociedad Argentina de Pediatría también hace una recomendación y, teniendo en cuenta la carga de enfermedad y el riesgo aumentado de enfermedad grave durante el primer año de vida en los lactantes sin factores de riesgo, esto para remarcar que sabemos que pacientes con factor de riesgo van a tener un riesgo incrementado, pero los pacientes sin factor de riesgo también, y son una gran carga de enfermedad también, y tienen una gran carga de enfermedad. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda en este documento de posición publicado en abril de este año, que la vacunación materna debe integrarse con el uso de anticuerpos monoclonales de larga duración, ampliando la indicación de uso a las personas o a los niños no alcanzados. Y hablando un poco y conociendo un poco qué son los anticuerpos monoclonales, rápidamente les comenté que históricamente teníamos conocimiento de palivizumab, que fue un anticuerpo monoclonal de vida media corta, porque su vida media, su protección duraba 30 días, 28 días, y era una estrategia costosa que solamente se podía aplicar a un grupo muy vulnerable con comorbilidades y que se implementó durante muchos años,
pero que si bien fue muy útil durante todo ese tiempo porque era la única estrategia disponible, tenía también sus debilidades, que era, había que aplicarlo todos los meses durante la época de circulación viral y eso hacía que sea más costosa y difícil de recaptar a los pacientes. Surge entonces un desarrollo que son los anticuerpos monoclonales que actúan para evitar y para bloquear el virus que son de vida media prolongada. Esto quiere decir que con una única aplicación se logra la protección durante toda la temporada de circulación viral. Y cuando hablamos de temporada, esto tiene que ver con lo que vinimos hablando con la doctora Ceballos, que el virus respiratorio sincicial en nuestra región geográfica circula en forma de brotes. Sabemos que circula en una determinada época y es en ese momento en el cual tenemos que ajustar las estrategias de prevención para proteger a todos los bebés en esos momentos. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que tiene una característica, este anticuerpo se une con una alta especificidad en un sitio, con una alta potencia neutralizante en un sitio de esta proteína PREF y eso le da una gran eficacia y efectividad. Hay muchos estudios, no quiero aburrirlos con los estudios porque son estudios del desarrollo científico, pero para que ustedes sepan y conozcan que si bien es una estrategia que se está utilizando en forma nueva ahora, es una estrategia que tiene un sostén científico de investigación de hace muchos años. Sus estudios comenzaron en el 2016, fueron pasando por las diferentes fases de investigación y tiene todo este soporte de desarrollo científico que fueron avalando el uso, la seguridad, la eficacia, la efectividad y la implementación en diferentes grupos de poblaciones. En forma global, la efectividad y la eficacia que muestra, perdón, es una eficacia en la reducción de las hospitalizaciones del 80%. Pero estos son los estudios del desarrollo científico que dieron también lugar a determinar y a pautar cuáles son las dosis. Todo esto está avalado por estos trabajos científicos en los cuales se presentan la posibilidad de utilizar no solamente en la población de riesgo, sino también en recién nacidos sanos y también poder implementarlo en pacientes menores de 2 años que en su segunda temporada siguen teniendo un riesgo y siguen siendo vulnerables para una enfermedad grave por virus sincicial respiratorio. Todo este desarrollo científico avala todas estas indicaciones. Pero además, hoy podemos hablar de, esto lo vamos a pasar, esto lo que tratamos de explicar acá en la primera temporada y en la segunda temporada, ¿a qué se refiere? Cuando un niño nace, por ejemplo, que un niño nace en mayo, junio, julio, agosto, ese paciente en ese momento está enfrentando su primer temporada. Si tiene alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, cuando llegue el próximo año, en abril, mayo, junio, julio, va a estar enfrentando su segunda temporada. Y si sigue con factor de riesgo, también es recomendación de protegerlo, ¿sí? Pero todo esto son los resultados de los desarrollos científicos y una evidencia científica superadora son los estudios de la vida real, los estudios de impacto y los estudios que yo lo que les quiero mostrar son los estudios a nivel regional de cómo cambió realmente la historia de la epidemiología en los países que implementaron las estrategias de prevención. Y lo que tenemos, que bueno, que todos lo vemos con un poco de envidia, siempre lo decimos, es en Chile, que le implementaron como estrategia universal a todos los pacientes menores de 1 año, a los que iban naciendo en temporada, e hicieron un catch-up para captar a los pacientes que enfrentaban su primer temporada. Y para mostrarle simplemente este gráfico, que siempre los gráficos hablan por sí solos, como pueden ver, a la izquierda se muestran en líneas, se muestra la incidencia de hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial en los años 2019, 2022 y 2023. Y abajo, en barras pequeño, en 2024, en la población que fue captada por la prevención de Nirsevimab. Es decir, la población objetivo, cuando ellos implementaron la estrategia de prevención, ven cómo cae notoriamente la incidencia de hospitalizaciones. Y a la izquierda, a la derecha, perdón, pueden ver las hospitalizaciones semanales por virus respiratorio sincicial durante el mismo año, el 2024, en la población
no objetivo, la población que no fue inmunizada. Entonces, esto lo que muestra es los que se protegieron con la población que se protegió con nirsevimab tuvo una caída importante, muy marcada de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Y la población que no fue objetivo cursó su temporada y se ve la diferencia de la estrategia. Y esto es lo que muestra también la caída del impacto en las hospitalizaciones en una forma mucho más gráfica. Ven, 2023, 2024 implementan la estrategia y ahí hay una caída en la incidencia de hospitalización del más del 80%, pero también lo que les quiero mostrar es esto. Esto se logra alcanzar, la estrategia es muy efectiva en prevenir las hospitalizaciones, en prevenir la carga de enfermedad y en prevenir la mortalidad. Pero nada de esto puede lograrse si no logramos también amplias coberturas. Las coberturas que lograron en Chile fueron del 98% en los recién nacidos en temporada y lograron un catch-up, es decir, salir a buscar a los pacientes que habían ya nacido y que teníamos que proteger, que había que protegerlos en la temporada, lograron una cobertura del 92% de alcance de la estrategia para lograr este impacto en la caída de las hospitalizaciones de más del 80%. Y otro país vecino que implementó la misma estrategia el año pasado fue Paraguay, logrando similares resultados con una caída en las hospitalizaciones también, una reducción del 89%, 87% en comparación con los años anteriores y también con unas altas coberturas. Entonces, la clave es implementar las estrategias, pero también lograr las altas coberturas de la población que yo me pongo como objetivo, lograr captar esos pacientes. Y en ambos países, tanto en Chile como en Paraguay, lo que también el impacto que fue más de mayor peso también fue la caída en las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial y cero muerte en ambos países con la implementación de esta estrategia. Y cuando hablamos de impacto, no solamente está demostrándose en el mundo real el impacto en la temporada, sino también el impacto a largo plazo, porque esos pacientes que no sufrieron una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial en su primera temporada, también tienen una disminución en las incidencias en su segunda temporada, y esto se ve en este estudio que se llama NIRSEGAL, en Galicia, en donde la profilaxis universal con nirsevimab produjo reducciones significativas en las hospitalizaciones relacionadas con el virus respiratorio sincicial y además menos hospitalizaciones recurrentes que persistieron durante la segunda temporada. Y en el gráfico lo pueden ver, línea roja es en la primera temporada pacientes que no fueron alcanzadas por la estrategia, línea más oscura, marrón o negra, los pacientes que fueron alcanzados o que fueron protegidos con nirsevimab en su primera temporada y como ven en la segunda temporada. También el efecto es protector a largo plazo, no porque el anticuerpo siga vigente, sino porque el paciente que no sufrió una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial tiene menos riesgo de hacer infecciones y de hacer broncoespasmos recurrentes en las temporadas subsiguientes, ¿sí? Estrategias de prevención disponibles en nuestro país, entonces hay dos estrategias a nivel de nación y hay una estrategia novedosa implementada por la provincia de Córdoba. A nivel de nación está la vacunación materna y por otro lado la prevención de la infección respiratoria aguda grave en la población en la que anteriormente era población objetiva de palivizumab, hoy se reemplaza palivizumab por nirsevimab. En realidad, por ahí preguntan si seguimos usando palivizumab y nirse, y la realidad es que no se justifica usar las dos estrategias. Hoy la estrategia es reemplazar palivizumab, que ayudó mucho en su momento, pero que hoy claramente nirsevimab es una estrategia superadora. ¿Por qué? Porque es una sola aplicación y con eso protegemos a ese bebé toda la temporada. Pero además, la provincia de Córdoba suma y apuesta a ampliar la población objetivo para proteger con los nuevos lineamientos técnicos que, bueno, después va a estar Sandra haciendo mayor referencia. Esto se los paso rápido, en realidad es para comentarles que están los lineamientos técnicos donde está la población objetiva de la campaña de invierno de Nación, en la cual capta a esta población objetivo, que son los pacientes con factores de riesgo y que, si bien es muy importante protegerlos, sabemos que es el menor
caudal de pacientes que lleva a las infecciones severas. Y otras recomendaciones que también son poblaciones objetivo recomendados para la aplicación de nirsevimab, que están en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, es decir, bueno, ¿a quién tenemos que proteger también? A todos los recién nacidos menores de 6 meses, hijos de mamás que no hayan recibido la vacunación contra virus respiratorio sincicial o que nacieron antes de ese tiempo necesario para que la mamá le pueda pasar los anticuerpos, o que su mamá tenía alguna comorbilidad que hacía que esté un inmunocompromiso y que no pueda producir suficiente cantidad de anticuerpos. Esos bebés, por más, en esas últimas dos situaciones, por más que su mamá recibió la vacuna, pueden considerarse no protegidos. ¿Quiénes también son poblaciones que deberíamos proteger? Todos los recién nacidos lactantes menores de 12 meses con antecedentes de recién prematuros menor de 32 semanas, y todos los lactantes de 6 a 12 meses, independientemente del antecedente de la vacunación materna o la presencia de factor de riesgo que van a enfrentar a su primer temporada. Y también nirsevimab, estos anticuerpos de vía media prolongada, amplía su población que pueden aplicarse en todos pacientes menores de 24 meses que tengan alguna comorbilidad, como cuáles: cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, inmunocomprometidos, enfermedad pulmonar crónica, síndrome de Down, anomalía de la vía aérea, fibrosis quística, enfermedad neuromuscular, hernia diafragmática, metabolopatías. Toda esta población son candidatos de ser poblaciones objetivo de proteger, en la cual los anticuerpos monoclonal nirsevimab tiene evidencia científica de efectividad, de eficacia. La estrategia en la provincia de Córdoba logra ampliar, esto no quiero detallarlo mucho porque tenemos representantes que nos van a poder explicar mucho mejor, pero logra ampliar esta población para proteger, y la verdad que es un hecho histórico para la salud en cuanto a prevención, porque es una estrategia muy importante poder combinarla, y la provincia propone ampliarla a todos los recién nacidos a partir del 1 de enero de 2026, que cumplan con los criterios de elegibilidad, que seguramente lo van a describir mejor. Yo se los describo, pero no quiero sacarles la oportunidad de que lo puedan contar mejor desde el programa a quienes son la población objetivo. Como para terminar, dos preguntas frecuentes que generalmente nos suelen hacer en pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos: sí. Hay un estudio MUSIC, que es un estudio en el desarrollo de nirsevimab, que se puede aplicar, sí, porque los pacientes en realidad, recordar que esto es un anticuerpo monoclonal, no es una protección directa al paciente, entonces es una recomendación muy importante protegerlos contra el virus respiratorio sincicial. No tienen contraindicación, al contrario, tienen indicación los inmunocomprometidos de protegerse. Y otra pregunta que también ha surgido es si, teniendo en cuenta que está circulando virus respiratorio sincicial, si un paciente que tuvo infección por virus respiratorio sincicial debemos protegerlo o no, y las recomendaciones: no hay contraindicación. Recuerden, es un anticuerpo monoclonal. El que el paciente haya tenido el antecedente de haber cursado una infección por virus respiratorio sincicial no invalida, porque los anticuerpos, puede haber cocirculación, y los anticuerpos no dejan una protección efectiva, los anticuerpos por la infección. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. Aquel paciente que cursó una infección por virus respiratorio sincicial también es población objetivo para vacunarlo en la temporada. Y como para cerrar, el mensaje final de esto es que el objetivo mayor es la protección universal de todos aquellos pacientes expuestos, vulnerables y de mayor riesgo de cursar una enfermedad grave, implementando estrategias integradas o combinadas para virus respiratorio sincicial. Quiere decir, usando las diferentes herramientas que están disponibles de la mejor manera, de la manera mejor posible, y optimizando los recursos de la mejor manera para bajar la carga de enfermedad. Muchas gracias. Sole y Ana, Vero Pepino soy. ¿Cómo están? Hola, Vero, Buenas sí. noches, qué gusto realmente escucharlas, es un placer siempre. Tengo dos preguntas para hacerles.
que seguramente ustedes me las van a poder responder. En todo lo que han estudiado, seguramente en esto que se ha visto en distintos países, que ya se ha implementado esta vacunación, ¿ustedes tienen conocimiento qué estrategia ha demostrado mayor tasa de cobertura y adherencia? Esa es una de las preguntas. Y la segunda, que también me parece importante para que todos estemos al tanto, es qué impacto tiene NIRSE en el desarrollo de la inmunidad natural del lactante ante infecciones posteriores, ¿sí? Con virus respiratorio sincitial. Esas son mis dos preguntas. ¿Cómo era la primera? La primera ¿Cómo era la primera? Ay, no. La primera es cuál de las estrategias ha demostrado mayor impacto y mayor adherencia, ¿sí? Porque, bueno, a ver, nosotros sabemos, más allá de que está NIRSE, se hace principal hincapié en la vacunación materna, pero ¿cuál es la que ha demostrado mayor adherencia en los distintos países en los que ya se viene implementando? Ya sabemos que Inglaterra lo ha implementado, Paraguay, Chile, que son lugares en donde ya lleva un poco más de tiempo que nosotros, que recién este es nuestro primer año. ¿En dónde se demostró mayor tasa de cobertura y mayor adherencia? Y bueno, La verdad, quien ha demostrado, quien ha brillado sí, en cuanto a mayor a estrategia es Chile. es Pero Chile. no, acá yo también siempre digo, no hay que comparar si una estrategia es mejor que la otra. Y la forma de implementarlo también es Claro, diferente. Nosotros en nuestro país tiene un tipo de estrategia que es vacunación materna y la provincia de Córdoba va a complementar con anticuerpo con el monoclonal. anticuerpo. Chile implementó solamente nirsevimab Exactamente. como única estrategia, no estrategia combinada, e hicieron un catch-up. También yo siempre pregunto, ¿cómo lograron esa cobertura del 92% en el catch-up? Y el sistema de salud es muy eso. fuerte en el cual la búsqueda y en el rescate de los pacientes. Sí, Una de las cosas, esto me lo comentaron, no tengo no es un estudio científico, nada, una de las cosas que tenían en Chile es que por la cuestión de los terremotos, ellos tienen una geolocalización de los pacientes muy así es. fuerte, Sí. entonces la comunicación telefónica, citarlo, usaron múltiples estrategias de localización de los pacientes para lograr el catch-up. El paciente que van haciendo en temporada, en realidad, es una población que está en las maternidades, entonces es más fácil. El problema es hacer el catch-up para atrás, y eso es trabajo en terreno, es buscar, es llamar, es buscar, al menos en lo que nos comentan, lo que me comentaron así extraoficial, digamos, en Claro, Chile, fuera sí, eso, utilizar, buscarlos y así rastrearlos fue, en terreno. exactamente. No esperar que el Claro, paciente llegue a control, es salir en forma activa, que es lo que así es. también queremos Esa fue la, promocionar ahora. claro, Hay que salir a buscar a esta población objetivo nueva, no esperar a que llegue al control de niño sano porque vamos a llegar tarde. Entonces, cualquier instancia que ese bebé tenga contacto con el sistema de salud, se o si yo, aprovecha. sistema de salud, tengo identificación de esos pacientes, los tengo que llamar, los tengo que salir a buscar. Hoy todos estamos bogando y esperando que nosotros como agentes de salud salgamos en forma proactiva a buscar a esos pacientes para lograr el catch-up. Los que están naciendo en maternidades es muy difícil que se vaya a escapar, Así es, sí, pero porque se vaya a pasar. Los que tenemos que ajustar a todo el sistema de salud, pediatras, adultos, por ahí yo digo, los médicos de adultos tienen que avisar a sus familias que tienen a cargo si en su familia nació algún bebé que nació en el 2026, recuerde que tenemos una estrategia. Entonces, la idea de difundir la estrategia acá en es el Consejo fundamental. de Médicos es para sensibilizar a todo el equipo médico, atienda o no pacientes pediátricos, para que todos nos pongamos la camiseta de salir a buscar y de lograr el catch-up de esos pacientes. Sí, lo que pasa, Vero, vos sabés que muy bien que Chile es un ejemplo en inmunización. Chile tiene altísima cobertura y, como explicó muy bien, salen, buscan, ellos tienen todo un lineamiento de cómo rescatar a los pacientes, a los individuos que no se han vacunado o en el caso de este lo que... Pero fíjense ustedes que Paraguay imitó mucho cómo trabajó Chile y ha logrado muy buenas coberturas también con el anticuerpo.
O sea, es toda una estrategia que, bueno, los chilenos nos vienen enseñando hace mucho esa estrategia que tendríamos que empezar a copiarla un poco, pero es así, ellos tienen un seguimiento estricto de todo. Y como les decía, Paraguay le fue bien imitándolo a los chilenos, ¿no? A la estrategia. Y bueno, y nosotros, la prueba de fuego va a ser nuestra provincia, creo. Sí. Bueno, y la segunda pregunta, Vero. La segunda era qué impacto tiene NIRSE en el desarrollo de la inmunidad natural del lactante ante futuras infecciones del virus respiratorio sincitial. En realidad es un anticuerpo monoclonal que tiene una vida Sí. media de 5 meses. Sí. Se depura, se elimina. En realidad no va a impactar después en la capacidad Posteriormente. inmunogénica de ese bebé. La estrategia en realidad es de protegerlo para que el virus respiratorio sincitial no impacte en ese bebé en una etapa crítica de su vida. Así es. Y por eso ahí en esos estudios de NIRSEGAL lo que demuestra es que en la segunda temporada, porque también en esta cuestión de la novedad, de saber si, bueno, y en la segunda temporada ese bebé se va a enfrentar peor porque no tiene, en realidad, Una no, base. al contrario, si yo protejo, esto por eso también cambia el paradigma en algunas cuestiones de lo que conocemos de vacunación. Esto no es una vacuna, es una inmunización porque es un anticuerpo monoclonal. Entonces, yo no Difiere. puedo vacunar para virus respiratorio sincicial a este bebé porque no existe una estrategia de vacunación, no puedo estimular su sistema inmune. Lo tengo que proteger del virus respiratorio sincicial, porque el virus respiratorio sincicial también impacta y también genera secuelas a largo plazo. Entonces, lo que yo voy a hacer es protegerlo de que en una etapa crítica de su desarrollo pulmonar no cumpla, no cursa la infección y no le voy a interferir en la inmunidad a futuro. Después, Para cuando nada. su sistema inmune esté más robusto, su vía respiratoria esté más robusta, si cursa una infección respiratoria por virus respiratorio sincicial, la va a enfrentar de otra manera, pero no quiere decir que la vaya a enfrentar peor, Sí. porque los que peor la enfrentan son aquellos Que no. menores de 1 año. Exactamente. Sí. Sí, Además, porque recordemos que, bueno, es nuevo esto, o sea, con el tiempo uno va a ir avanzando y conociendo otros, y de pronto por ahí algunos conceptos se puedan llegar a cambiar. Pero por ahora esto es lo que sabemos, la experiencia con el MIRSE, no solo en Chile y Paraguay, sino en otros lugares, en otros países. perfecto. Bueno, Gracias. para finalizar, la doctora Sandra Belfiore nos va a hablar sobre la estrategia en nuestra provincia. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la posibilidad de participar, por generar estos espacios, que como bien lo decían, es lo que necesitamos realmente para que esta estrategia tan nueva en nuestra provincia pueda llegar a todos los niños y niñas que lo necesitan, a los lactantes. Bueno, como para contarles un poquito esta estrategia en la provincia que se propone con Nirsevimab, este anticuerpo monoclonal específico para virus incisional respiratorio de larga duración, es en el marco de una estrategia combinada propuesta por el Ministerio de Salud de nuestra provincia. El escenario, voy a correr esto acá porque me molesta, el escenario desde el que se comienza y se plantea eh, perdón que estoy con el teléfono, con la cámara y con la computadora, porque no me anda la cámara de la computadora, así que me voy a ocultar así porque si no, todo junto no puedo. Ahí estamos. Bueno, se parte del escenario que, como bien expresaron Ana, es una potente evidencia epidemiológica de que el virus incisional respiratorio es el más prevalente en las infecciones respiratorias en los niños menores de 1 año, a partir también de la carga de enfermedad, de la severidad y hospitalización que este virus genera en esta población. Y agregar también la otra variable que es la tensión que ocasiona en el sistema de salud, con la sobrecarga de guardias y camas pediátricas y la necesidad de reforzar también el recurso humano
en la temporada de mayor circulación del virus, ¿no? Entonces, partiendo de este escenario, se consensuó conjuntamente con las sociedades científicas y también con la participación de distintas áreas de nuestro Ministerio de Salud, como es maternidad e infancia, que aquí está Mariana también representando, adoptar esta estrategia sanitaria de prevención combinada justamente para mitigar la severidad de esta enfermedad y el impacto en la red de atención de salud de toda nuestra provincia. Em, el virus, dentro de esta estrategia combinada para prevenir la bronquiolitis, como también ya lo expresó Mariana, tenemos una estrategia a nivel nacional que comenzó en el año 2024 con la incorporación de la vacuna del virus sincicial respiratoria a las gestantes entre 32 y 36 semanas. Y lo nuevo para la provincia es la incorporación del Nirsevimab destinado a los recién nacidos y niñas y niños de hasta 6 meses, ¿no? Cuyas madres no recibieron la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Para tomar decisiones en cuanto a la estrategia, también se analizó cuál es la cobertura en nuestra provincia en el año 2025 de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en gestantes y también es una vacuna que tiene su temporalidad para aplicarla, termina habitualmente la vacunación el 31 de agosto y se llegó a una cobertura del 69,3%, con mucha diversidad de cobertura de acuerdo a los departamentos en nuestra provincia, ¿no? Tenemos departamentos eh, que lograron una cobertura más óptima, como son General San Martín, cuyo impacto también es importante por la densidad poblacional del departamento, y otros departamentos muy pequeños como Tulumba y Río Seco, que la cobertura fue menor. Entonces, partiendo de este dato de la cobertura de vacuna con sincicial respiratorio y considerando esa cobertura del 69,3%, se calculó que la población para aplicar Nirsevimab sería aproximadamente de 8.700 niños y niñas en nuestra provincia. Y la decisión fue incorporar la vacunación en forma retrospectiva a los niños nacidos a partir del 1 de enero del año 2026, donde va a tomar los 2 meses de enero y febrero antes del inicio de la temporada de la circulación, y también proteger a los niños ya con iniciada la temporada de circulación del virus, que sería desde marzo a abril. En el contexto real que nos estamos moviendo, no es, el insumo lo tuvimos disponible en nuestra provincia los primeros días de junio y se inicia la estrategia de vacunación a partir del 5 de junio, ¿no? Del viernes 5 de junio. El objetivo es justamente reducir la morbimortalidad asociada a las infecciones respiratorias agudas bajas por virus sincicial respiratorio durante la temporada invernal 2026 mediante la aplicación oportuna de este anticuerpo monoclonal. La población objetivo son los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero del 2026 que cumplan criterios de elegibilidad, que ya los vamos a repasar cuáles son, garantizando el acceso de esos niños y del insumo también en los vacunatorios habilitados de la red provincial. Y nos planteamos una meta este primer año también en espera de contar con el insumo en forma oportuna y lograr una cobertura del 80%. Los criterios de inclusión, como decíamos, son los nacidos a partir del 1 de enero de madres sin vacunación contra el virus sincicial respiratorio. Acá tenemos que recordar que este año en nuestro país la vacunación contra virus sincicial respiratorio se inició el 12 de enero y si tomamos como criterio también el que ya incluye el segundo, como parámetro, lo que incluye en el segundo criterio, es decir, que entre la vacunación materna y el parto hayan pasado más de 14 días, nosotros tendríamos en enero madres
vacunadas y niños correctamente que hayan recibido el pasaje de anticuerpos recién a partir del 26 de enero. Entonces la mayoría de los recién nacidos de enero están dentro de esta población objetivo para recibir el anticuerpo. Y también se incluyen los nacidos vivos a partir del 1 de enero, cuyas madres tengan inmunosupresión o alguna enfermedad o patología que pueda afectar la respuesta inmune o la transferencia transplacentaria de anticuerpos hacia los recién nacidos. También se incluyen los recién nacidos con bypass cardiopulmonar, con oxigenación por membrana extracorpórea o exsanguíneo transfusión, ¿no? Debido justamente a la reducción en el pasaje de anticuerpos de la madre al niño, y en ese caso, independientemente de la vacunación materna, estarían incluidos en la estrategia. Como criterio de exclusión, hasta la fecha serían los niños nacidos antes del 1 de enero del 2026, los niños y niñas nacidas cuya madre están correctamente vacunadas y se cumple ese intervalo igual o mayor a 14 días desde la vacunación y el nacimiento. Los niños y niñas que presenten ya vacunación con Nirsevimab siempre durante la temporada 2026, y cuya vacunación sea certificable, porque sabemos que hay obras sociales que están cubriendo la inmunización con Nirsevimab. Entonces, si algún papá, alguna mamá llegan al vacunatorio y podemos dar constancia de que esta aplicación se realizó, podemos considerar la no aplicación del Nirsevimab y se aconseja registrarlo en SIGIPSA para poder tener datos de inmunización a nivel poblacional. También se excluyen los niños comprendidos en la estrategia nacional de provisión de Nirsevimab. Es una población muy pequeña para nuestras provincias porque sigue los mismos lineamientos de aplicación del Palimizumab, pero en caso que estos niños incluidos en esa estrategia no reciban el insumo por parte del Ministerio de Salud de la Nación, también los incluimos en nuestra estrategia provincial. Y los criterios de inclusión: niñas que al momento de la colocación tengan menos de 29 semanas de gestación y menos de 1.600 miligramos. ¿Cuál es la estrategia para captar estos niños? Y justamente como decían, es allá donde está nuestro mayor desafío. Tenemos dos líneas de trabajo, una línea prospectiva, la llamamos, que son todos aquellos niños que van naciendo a partir del inicio de la estrategia, cuya madre no está vacunada o que no cumple los intervalos entre la vacunación y el parto. La otra línea de trabajo es la retrospectiva o el catch-up, como también se estuvo hablando recién, que es la captación de los niños a nivel poblacional o comunitario. Allí nos vamos en forma retrospectiva a captar los niños nacidos a partir del 1 de enero del 2026. La organización operativa en lo prospectivo aparentemente es lo más fácil porque los niños nacen en las maternidades, se controla la vacunación materna y deberían salir de toda maternidad de nuestra provincia inmunizados con el Nirsevimab, igual que con la hepatitis B, vacunados con hepatitis B y BCG. Pero todavía tenemos situaciones particulares y sobre todo en vacunatorio, en maternidades instaladas en los vacunatorios privados que salen los niños sin vacunarse, ¿no? Porque, bueno, cuesta a veces que se concienticen las autoridades de dichas instituciones en la importancia y en la indicación precisa de estas vacunas. Y en relación a lo retrospectivo, en la captación comunitaria, también a partir de los nacimientos que nos otorgaron las bases del registro civil, se cruzaron los datos con las madres vacunadas de esos niños que figuran en nuestro sistema de registro nominal, que es el SIGIPSA. Allí se identificaron estos niños elegibles
es decir, cuyas madres no estaban vacunadas o no correctamente vacunadas, y según la residencia de la madre se generaron bases nominales para compartir con cada uno de los municipios y comunas de la provincia para que sean ellos que conocen la población los que puedan acercarse a- a buscar a esos niños, a convocarlos al vacunatorio, también a que realicen la difusión de la estrategia entre todo el equipo de salud y también en la población. Actualmente se está trabajando fuertemente en esa articulación con los municipios y los equipos territoriales, en la difusión, búsqueda activa, en la citación personalizada y por supuesto captación en los vacunatorios y en los centros de salud. Como les decía, la estrategia dio inicio a partir del 5 de julio. Nosotros recibimos los insumos el día 3 de junio y en 2 días comenzó rápidamente la distribución del insumo en toda la provincia. Ya cumplimos justamente mañana 3 semanas de las primeras dosis aplicadas y tenemos aplicadas 2.668 dosis. La población que tenemos nosotros como destinataria, sobre todo en la búsqueda retrospectiva de los niños, son aproximadamente 5.870 niños y niñas, tomando de ese denominador más las dosis aplicadas, estimamos una cobertura cerca del 30%. Acá están los mapas de nuestra provincia con los departamentos que tienen el azul más intenso son los que van logrando mayor cobertura y básicamente esa búsqueda, ese catch-up de los niños a partir de enero es donde están siendo más eficientes para la aplicación del insumo. Otros datitos que son datos de nuestro monitor de aplicación de Nirsevimab, que son monitor en tiempo real. Estos son datos hasta ayer. También mostrarles cómo fue moviéndose la curva desde el 5 de enero, donde se pusieron las primeras 24 dosis, principalmente en las maternidades, por supuesto con los baches que se generan los feriados o los fines de semana. Y acá arriba mostramos un poquito los datos en cuanto a qué los niños de qué edad son los que están recibiendo principalmente el anticuerpo, donde notoriamente se ven los lactantes de 4 meses. Bueno, como también lo plantearon, la verdad que estamos muy contentos y acá con este gran desafío de poder implementar esta estrategia que es un pilar fundamental como consolidación de una política de salud pública moderna, porque sabemos que es un anticuerpo de avanzado desarrollo, que en pocos países lo están implementando, y ser la única provincia de Córdoba es también un desafío muy grande que está orientado al cuidado, a la protección y la optimización también de los recursos del Estado y desde este mensaje que proporciona un escudo de protección inmediata contra el virus incisional respiratorio para todos nuestros lactantes a los cuales está destinada la estrategia. Así que realmente el desafío es este de que es su primer invierno, lo puedan cursar sin la infección de este virus y sin el impacto que genera en la comunidad, en las familias y en el equipo de salud. Bien, ahora voy a prender la cámara y voy a dejar de compartir. Excelente, Sandra. Bueno, la verdad que importantísimo la incorporación de Nirsevimab en Córdoba, es una decisión estratégica de salud pública que cada hospitalización por el virus respiratorio sincicial que logramos evitar es un niño protegido, es una familia más tranquila y tenemos la oportunidad de seguir construyendo una pediatría que esté centrada en la prevención. Hay que seguir, la prevención es lo más importante. Eh,
Vero, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, quería, en realidad, más que una pregunta, también tiene que ver con una pequeña aclaración que no solo es un niño protegido, sino que el impacto que tiene en la salud pública y el costo de lo que implica tener una mamá que no puede ir a trabajar, un papá que tiene que hacerse cargo de toda una familia, y en lo que tiene que ver, en lo que respecta al costo en cada uno de los hospitales, la verdad es que desde la incorporación de la vacunación en las madres, nosotros, los que estamos al frente de las maternidades y en la trinchera muchas veces de los hospitales, vemos que ha disminuido muchísimo la internación con los pacientes con bronquiolitis graves. Entonces yo creo que esto, más allá del impacto que va a provocar en el bienestar de los niños, que eso es lo que queremos todos los pediatras, pero también nos va a permitir usar esos recursos económicos para otras cuestiones también súper importantes en todo lo que tiene que ver la prevención. Así que me parece que es un logro excelente de la provincia y de todas las personas que han estado trabajando en esto. Sandra, Mariana, que sé que se han cargado todo esto al hombro, el ministro y los secretarios, y obviamente todo el aporte científico. Y vamos, o sea, este año para nosotros lograr esta estrategia, llegar a las coberturas, tiene que ser algo súper importante para que el año que viene podamos contar nuestra experiencia y que otros países también vean lo que ha pasado en Córdoba, ¿no? Que realmente que el interior del interior esté haciendo esto y que ninguna otra provincia de la Argentina lo esté haciendo, eh, bueno, nos va a permitir poder estar en la primera línea cuando estemos hablando del avance y de lo positivo que es la implementación de este anticuerpo eh, para fortalecer y prevenir, y no solo prevenir, sino que también disminuir costos en salud pública. Realmente, muchos años esperando esto, muchos. Íbamos a los congresos y nunca lográbamos tener la posibilidad de prevenir este virus que tantos problemas nos producía durante todos los inviernos. Y bueno, ahora sí tenemos estas nuevas herramientas, importantísimo llegar a la familia, a los niños, ¿no es cierto?, con estas herramientas, porque prevenir y evitar una internación de un lactante tan pequeño en una unidad de cuidados intensivos es importantísimo. Bueno, acá hay un comentario de Paula también no se conoce si Nirsevimab tiene inmunidad en mucosa, por lo que el paciente podría tener contacto con el virus, generar un cuadro asintomático o leve y producir su propia inmunidad natural. ¿Algún comentario? Bueno, es un comentario, ¿no? ¿Alguien quiere agregar? No, yo creo que no, no. No No, sé, no sé si es un comentario o es una claro. pregunta, Yo hice el comentario, perdón, ¿me Mm. escuchan? Sí, sí, Ah, sí. Hola. Hice yo el comentario a partir de la pregunta de Verónica antes de que empiece Sandra con la exposición con respecto a si el paciente tiene más riesgo de tener una enfermedad posterior a que pierda la inmunidad. Y entonces hice el comentario ese a partir de la pregunta de Verónica. Pero es más que nada, o sea, como sabemos que el Nexiumab es un anticuerpo y como decía Marisol, bajan los anticuerpos, baja la protección entre los 5 o 6 meses. Igualmente, la inmunidad en mucosa y ese paciente, sabemos que el sincicial, dentro de los primeros 2 años, el 90% de los pacientes tienen contacto con el sincicial y este paciente podría generar una inmunidad natural. No es que al tener Nirsevimab no va a tener contacto con el virus, sino que sí podría tenerlo y generar sus propios anticuerpos. Eso es lo que Bien, quería decir. perfecto, gracias. Ujú. Sí, fundamental Nirsevimab la protección en el primer año de vida, donde mayor riesgo de llegar a terapia intensiva un niño, sobre todo como en los menores de un año de edad, y que la inmunidad, como dijo Marisol, no es duradera y ya tenemos o sea, la posibilidad de hacer otra infección en el mismo año
tiene la posibilidad de volver a reinfectarse. Por eso siempre nos preguntan, o sea, la pregunta que nos están haciendo siempre es si tuvo infección por virus sincicial respiratorio, se indica el anticuerpo monoclonal. Y vos lo dejaste muy claro, Marisol, que sí. ¿Mm? ¿Algún comentario? Bueno, Miriam, me gustaría hacer un comentario. Primero, agradecerles a todos, al Consejo Médico, por el compromiso con las acciones del Ministerio también. Bueno, estamos trabajando fuertemente todos los que estamos en este momento cuidando las infancias para que Nirsevimab llegue a todos los chicos, a la población objetivo. Creo, Miriam, que dijiste algo muy importante. Las familias tienen que estar en esto, digamos, trabajando sobre la prevención de las enfermedades de toda la familia, pero esto llega a través de distintos profesionales al grupo familiar, ¿no? Porque no es solo de los pediatras, a veces esto queda solo del pediatra o solamente del neonatólogo, porque bueno, se lo colocan al nacer. Yo creo que poder armar la conciencia de prevención en la familia, como siempre decimos, las infancias dependen del cuidado de la familia, así como hablamos de prevención de accidentes del hogar, como hablamos de prevención de infecciones cruzadas al tratar con alimentos, ¿no? O sea, en la familia, fortalecer la familia y el abordaje preventivo me parece que es una de las líneas más importantes de trabajo para construir salud y para cuidar a las infancias de manera integral, ¿no? Que no quede solamente esto a los pediatras. Nosotros, esto es algo que venimos compartiendo en muchos lugares, pareciera que está destinado solo al especialista para que cuide a la infancia y eso no es así. Nosotros tenemos que ampliar los roles de cuidado, así como puede haber los famosos monitores sanitarios, o los agentes territoriales, las licenciadas en obstetricia, todo el equipo de enfermería, digamos, hay mucho personal de salud que se dedica al cuidado de la salud y si lo abordamos desde un cuidado familiar me parece que vamos a lograr algo más integral, ¿no? Y que no quede solamente para los pediatras, porque bueno, volvemos a caer en lo mismo, que no son tantos, que no hay en tantos lugares de la provincia, así que bueno, por eso agradezco mucho el compromiso del Consejo de Médicos, que me parece muy importante. Bueno, y esperamos en los próximos meses seguir mostrando cada vez más cobertura. Nosotras sabemos que la cobertura está mejorando todos los días. ¿Qué nos interpela? Bueno, nada, el apuro que tenemos para que las semanas epidemiológicas no se nos vengan encima. Eso es lo que nos está movilizando a intentar que esto sea pronto, la inmunización sea lo antes posible. Así que bueno, de todas estas estrategias de comunicación creo que vamos a llegar a muy buen puerto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias, Mariana. Yo recuerdo, el doctor Remo Bergoglio decía en la cátedra de infectología que él estaba viviendo la etapa del uso de los antibióticos, pero que nosotros íbamos a vivir la etapa de la prevención. Y hacia eso tenemos que ir. Exacto. Ujú. Prevenir. Exacto. Bueno, ¿algún otro comentario? No, la verdad que el mensaje, y bueno, lo importante es que esto quede grabado en el Consejo de Médicos para que los profesionales puedan acceder a eso. Y quiero agregar un comentario que no tiene nada que ver con el virus respiratorio sincicial. Hay que mejorar las coberturas de vacunación, porque no podemos permitirnos tener coberturas tan bajas, por ejemplo, para la triple viral, todo eso se baja de un ómnibus, un sarampión y tenemos un brote en una población, y creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de que se mejoren las coberturas de vacunación. Realmente que antes éramos buenos con las coberturas y ahora van cayendo. Entonces, no veamos reaparecer patologías que las teníamos controladas gracias a las vacunas. Ujú.
y ya terminar con mitos, ¿no? Como la vacuna antigripal, que si me pongo la vacuna a los 15 días voy a tener, me voy a enfermar. No, la vacuna de la gripe es una vacuna inactivada, o sea, Ujú. no produce enfermedad. O sea, así que Exactamente. es un mito que todavía lo seguimos escuchando. No, pasa que estamos, la vacuna se coloca en la etapa en invierno, otoño-invierno, y entonces hay millones de virus circulando, entonces nos vamos a enfermar de cualquier otro virus, pero sí vamos a estar protegidos por el virus influenza, que grave sobre todo en los niños más pequeños y en los mayores de 65 años, ¿no? Así que bueno. Exactamente. Miriam, Una pregunta. y no vamos a hacer las formas graves, que eso es lo más importante, obviamente, pero hoy todavía tenemos profesionales del área de la salud que siguen manteniendo esos mitos de los cuales vos recién estabas hablando y obviamente que cuesta muchísimo desarraigar del común de la sociedad eso, ¿no? Y más con el advenimiento de que hoy cualquiera tiene acceso a abrirse un canal o a ser influencer en redes sociales. Muy eh, peligroso. Tal cual, muy peligro. Me Muy peligroso. encantó. Realmente hay influencers que son explosivos y que Sí, realmente están en contra de todo esto que tiene que ver con el avance de la ciencia y con todo esto que es prevención. Ujú. así es. Sí, yo una cosita más también sumado al Sí, agradecimiento y la importancia de generar estos espacios, es que esta estrategia, ¿no? de buscar retrospectivamente al niño, a la niña en este caso, para vacunar con el anticuerpo, es una estrategia de la atención primaria de salud que tendríamos que implementar todos los días para que esas coberturas que hoy no son las óptimas en nuestra provincia, en nuestro país y también en el mundo. No sé, Chile, Anita, si tenemos Sí, datos, no he revisado los datos de cobertura de Chile de las vacunas del calendario regular. tiene muy buenas ¿Son tan coberturas. buenas como lograron la estrategia de NIRSE? Sí. ¿Sí? ¿Cómo, Sandra? Si las coberturas en Chile, ¿no? De las vacunas del calendario regular son tan buenas como esa cobertura que lograron con la inmunización con IRSE. Chile tiene muy tiene un sistema de inmunizaciones muy amplio, le brinda a la población facilidad para vacunarse y tiene, sí, históricamente Chile ha tenido buenas coberturas de vacunación. Pero Bien, además nos recordemos una cosa que no tiene nada que ver con, pero el mundial, ustedes saben que hay lugares donde se está jugando, que hay brotes de sarampión de y todo lo sarampión. demás. Sí, sí, Y sí, si se nos sí. baja un sarampión de un avión en el país, vamos a tener un lindo brote de sarampión también. Sí, por suerte estamos hoy con disponibilidad de vacunas, que era lo más preocupante. Exactamente. También hace Hay que tiene que llegar al brazo de los chicos. no hace muchas semanas. Sí, Bueno, de mi parte, eso, que ojalá que esta incorporación también de esta estrategia y de nuevas que se puedan presentar a nivel provincial o nacional, que sean para eso, ¿no? Para justamente acercar estas medidas preventivas y la búsqueda, porque capaz que yendo, encontrando a esa mamá, ese papá que tiene un niño o una niña por inmunizar, explicándolo, sea más fácil acceder y llegar a la meta. Una exactamente. pregunta, ¿el horario de los vacunatorios sigue siendo el mismo o se ha hecho un refuerzo? No, se están haciendo algunas estrategias de vacunación, sobre todo también en las maternidades nuestras en la provincia. Se está trabajando con el territorio también, con los vacunatorios locales para ver esa ampliación. Y bueno, y acá el gran desafío de la ciudad de Córdoba, ¿no? Extender el horario de vacunación o poner algunos puestos de vacunación fuera de los horarios habituales. Pero acá en Córdoba tenemos el Hospital San Roque Viejo, que atiende de lunes a Ujú. sábado de 7:30 hasta los viernes hasta las 20 horas y los sábados hasta las 19 horas. El Hospital Rawson también tiene vacunación los días sábados y a pesar de ser un hospital de adultos también, las vacunadoras son vacunadoras de todo, de todo nuestro calendario, o sea, también inmunizan niños y a veces
el sábado no se aprovecha tanto para ir a vacunar a pesar de los horarios extendidos. Quizás también nos falte más difusión de Más estos difusión, claro. espacios para la población se acerque. Sí, porque capaz que la población general no sepa que en esos hospitales se vacunan a niños también, o que forman Sí. parte de esta campaña de vacunación. El hospital pediátrico también tiene horario extendido hasta las 20 horas, o sea, hay una oferta por la tarde, digamos, fuera de la mañana, que parece que antes era solamente la vacunación en horarios de mañana, porque ha cambiado también Claro, la familia, ¿no? La madre y el padre trabajan, ¿no? O todo los el mundo cuidadores. trabaja, seguro. Sí. Ujú. Sí, importante ampliar la franja horaria. Sí, Ujú. Bueno, si no hay más comentarios, ya siendo las 20, casi las 20:30, terminamos este webinar. Excelente todos los disertantes y gracias por acompañarnos y estar en este webinar. Gracias por estar. Bueno, Bueno, buenas gracias noches Miriam. y Y gracias. gracias al Consejo de Médicos que nos permitió hacer este webinar, Ujú. Sí, ¿cierto? sí, sí. Excelente Y consejo. queda disponible, eso es muy importante que sepan que queda disponible este webinar para el que no pudo entrar y verlo ahora, queda disponible. Perfecto. Bueno, buenas felicitaciones. noches Buenas Sí. noches. y Buenas gracias. Buenas noches, gracias.